Bienvenidos una vez más a este canal, a una nueva emisión de esta serie de Luzbel. Nos encontramos en la parte o en la lección 9, donde hablaremos en 3 capítulos básicamente, porque es muy larga y no quiero hacerla tan aburrida, ni pretendo hacerla que te enfade, sino más que nada que te enseñe algo. Por eso tomé la decisión de dividirla en tres partes. En la primera, que es esta y el clip número 1, que habla de la primera parte. En la segunda y la tercera lleva 3, 4 y 5. Son 5 puntitos que vamos a hablar. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy en esta serie de la historia de Luzbel y el pecado en el mundo se titula, como ya lo vistes en el intro, El pecado de los ángeles. Parece un tema sencillo cuando hablamos del pecado de los ángeles, pero en realidad de sencillo no tiene nada, de confuso tiene mucho. Tenemos que recurrir a ciertas enseñanzas de los padres de la iglesia, de las escrituras, y sobre todo tenemos que verlo a los ojos o con los ojos de la fe. ¿Por qué es importante el estudio de este pecado de Luzbel que cometió hacia Dios? Ok, porque de aquí dependen o de aquí vienen todos los males que le han causado y que le causaron al hombre. Todo el mal viene de aquí. Si queremos entender la razón por la que el hombre sufre mucho, aquí están los cimientos. Si queremos comprender por qué hay tantas muertes, tantas guerras, tantas masacres, tanta drogadicción, tanto vicio, tanto mal, tanto cáncer en el mundo, aquí está la raíz. Entiendo yo que se te puede hacer un tanto aburrido porque no es fácil tratar estos temas. Y también entiendo que a lo mejor se te puede hacer un poco confuso. Sin embargo, yo te invito a que tengas paciencia y a que le dediques un pequeñín de tiempo, por eso lo voy a hacer en 3 partes, un pequeñín de tiempo a tratar de comprender y sobre todo si te interesa y algo no entendiste, pregúntanoslo en los comentarios. Y sobre todo, si quieres investigar más, pues perfecto, para que logres comprender este tan importantísimo tema, que no es por presumir, pero casi en muchos canales no se está dando. Así es de que aprovecha la oportunidad, aprovecha el esfuerzo que estamos haciendo para que tú estés bien y para que te estés sobre todo con la información real de lo que pasó y de lo que la iglesia y Dios quiere que sepamos de este enemigo que, aunque no es capaz de derrotarnos, o sea, la derrota de Satanás hacia nosotros no es inminente, pero sí es capaz de seducirnos. Y quiero que sepas que lo preocupante de esto es que hay muchos seres ya condenados en el infierno y mañana o pasado puede ser tú o puedo ser yo. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque nos puede prevenir, sobre todo, el estar lejos de nuestro Dios. Así es que sin más, vamos a comenzar. Tennos paciencia y sobre todo pon atención. Pídele a Dios que te ilumine para poder salir adelante. Comenzamos. La magnitud de esta cuestión del pecado de los ángeles repercute en todos los ámbitos del cielo y trasciende a toda la tierra. De su estudio depende que conozcamos mejor la naturaleza de los demonios y la naturaleza de cuya guerra perpetua contra el hombre que forma parte de toda la historia del género humano.
Antes de que hagamos historia acerca de este cataclismo que dejó tantos grandes claros en las jerarquías angélicas, es muy conveniente que consideremos en qué manera y cómo pecaron las criaturas que eran puro espíritu, es decir, las criaturas angelicales. Número 1. Toda criatura es defectible, mas en las criaturas intelectuales encontramos una capacidad peculiar de la imperfección que no se halla en las demás. Es la defectibilidad moral, que consiste en apartarse voluntariamente de la recta norma de obrar. Es pues el mal de culpa o el pecado. Es la privación de la debida rectitud en los actos voluntarios. A este mal de culpa suele seguir otro, el mal de pena. El mal de pena es la privación de un bien impuesta para restaurar el orden por el pecado. ¿Podían pecar los ángeles? Pues, por perfectos que eran y dotados de tanta inteligencia, al fin y al cabo eran criaturas limitadas y mudables, y como libres, eran también responsables ante su Creador y Señor de sus actos y del uso de sus facultades. Si queremos entender más la razón propia de esta defectibilidad o de esta inclinación que los ángeles podían tener de apartarse de la voluntad divina, de apartarse del sumo bien, tenemos que voltear nuestros ojos a Santo Tomás de Aquino, que nos dice que solo Dios es impecable por naturaleza, porque solo Él es la misma norma de su rectitud. Es decir, en Dios no hay pecado. Dios es la única fuente de bien, y solamente Él es santo e impecable por su naturaleza, porque Él mismo es el cumplimiento de su ley. Toda la ley de Dios se refleja en sí mismo, en como Él es. El mismo Jesucristo nos dice: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así pues, como ninguna voluntad creada, es decir, también como ninguna criatura es recta en cuanto a sus actos, sino solamente puede ser recta cuando es regulada por la voluntad divina, que es la norma suprema de la moralidad. De ahí que solo en la voluntad divina no puede darse el pecado. Volvemos a reafirmar lo que aquí decimos. Y en cualquier voluntad creada puede entremezclarse la deficiencia según la condición de su naturaleza. El ángel no pudo pecar en el primer momento de su existencia. Surge una pregunta: ¿y por qué no? La respuesta es la siguiente: porque en el primer instante, aunque el ángel tuvo uso de razón y fue libre, sin embargo, el ángel, en el momento en que su ser salía de las manos de Dios, en el momento en que arrancaba, por decirlo así, como un bebé cuando nace del vientre de su madre, cuando apenas empieza a conocer el mundo, si el niño pecara,
El pecado tenía que ser atribuido a su creador. En este caso sería a Dios, y esto es imposible imaginarlo. Es momento de entender aquí este punto, de que en el primer instante en que los ángeles vivieron, dice que no pudieron pecar, porque en el ejemplo más claro es como un bebé. Un recién nacido no puede cometer pecado cual ninguno, porque apenas está saliendo, apenas sale de las manos de Dios. Todo pecado que tenga el niño se atribuye a la herencia de los papás o a la voluntad divina, pero no pecó por causa de Dios. Cabe también aquí un punto a entender que aunque puse el ejemplo de los bebés, no quiere decir o debemos de dejar a un lado lo que nosotros traemos del pecado de nuestros padres, que es el original. En este caso no existía, no nos vayamos a confundir. El ángel no careció, por tanto, en el primer momento de su existencia, de libertad y por ende de la facultad de merecer, sino que en el primer momento tuvo limitado su libre albedrío en cuanto a la elección del mal, a causa de la eficacia de la inclinación natural que le imprimiera en ese instante el Creador al ponerlo en la órbita de su existencia.